gracias, son muy amables. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, estoy un poquito despeinado, pero ha sido un día agitado. Es jueves 2 de mayo, estamos saliendo en vivo, son las 9:00 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con un venezolano muy brillante, fue presidente de PDVSA, en los tiempos honorables de PDVSA, por supuesto, cuando Venezuela era un país democrático. Luis Yusti regresa esta noche al programa. No vamos a hablar tanto de PDVSA, sino de la gravísima y quemante crisis que agobia a su país y preocupa a la región, a América y al mundo. Luis Yusti, no se lo pierdan. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a Dora Pariente, que nos ve en República Dominicana, a Juan Manuel Qui Monje, que nos ve en la bella Costa Rica. No sé por qué tengo muchas ganas de ir a Costa Rica últimamente, hace años que no voy. Y a Jonathan Bravo, gracias por vernos. Bueno, hoy voy a hacer algunas revelaciones importantes de por qué falló la Operación Libertad el pasado martes 30 de abril, anteayer. Lo primero que quiero decir es que el general Padrino era el hombre clave. Padrino había comprometido su lealtad con Maduro, pero el plan tenía que ejecutarse ayer, 1 de mayo. ¿Por qué se adelantó a la madrugada del 30 de abril? A Padrino, que tenía conversaciones secretas en inglés con un teléfono satelital encriptado que le había sido entregado furtivamente para tal efecto, a Padrino, la inteligencia cubana sembrada en Caracas, el G2, le descubrió alguna de estas conversaciones, algún fragmento o algún pedacito, algún trozo de información que puso en jaque la buena marcha de la operación. Entonces, las fuentes de Washington que hablaban en inglés con Padrino, porque yo no sabía que Padrino había hecho 2 posgrados en infantería avanzada aquí en los Estados Unidos y que habla el inglés con bastante fluidez y que años atrás en la Cuarta República era muy elocuente en expresar su admiración por los Estados Unidos y por las fuerzas militares de este gran país. Entonces Padrino ha sido ya antes de Chávez en la Cuarta República un militar cercano a la CIA y al Pentágono. Bastante más cercano de lo que ustedes pudieran sospechar ahora que Padrino se proclama socialista y bolivariano. Pero era el hombre clave y las conversaciones habían avanzado con él. Él se había comprometido a respaldar a Guaidó, a encontrarse con Guaidó el 1 de mayo en las afueras de La Carlota y a movilizar a todas las Fuerzas Armadas en favor de Guaidó y tumbar a Maduro, dejar escapar a Maduro. ¿Por qué no ocurrió esto? ¿Por qué no ocurrió? Porque el plan iba a ser abortado, alguien descubrió que estaba en marcha y tratando de que tuviera éxito se lo adelantó precipitada, atropelladamente para el 30 de abril. Padrino no cumplió su promesa. ¿Por qué no cumplió su promesa? Se los voy a contar después de este video de Padrino de hoy. Padrino hoy aparece con Maduro, a quien quiso traicionar, y del que en esas conversaciones secretas con los americanos decía que había que dejar de respaldarlo, que se tenía que ir, pero que había que dejarlo fugar. Y además Maduro no se iba a ir a Cuba, ahora les voy a decir a dónde se iba a ir, y a dónde está ahora mismo la esposa de Maduro, que no está en Caracas. Bueno, este es Padrino hoy simulando lealtad a Maduro y fingiendo, impostando devoción por la causa del socialismo. Todo es sobreactuación. Pretenden comprarnos como si fuésemos mercenarios. Es la manera, ¿no? Es la manera de subestimar al hombre patriota, a la mujer patriota, que es un signo, el patriotismo transversal a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Da mucha indignación por dentro, que pretende romper con el honor militar, que es lo más sagrado que tiene un soldado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es que me vengan a comprar.
Bueno, efectivamente hubo una negociación muy avanzada con él. Él se comprometió a sacar a Maduro, dijo que ya no creía en Maduro, que las fuerzas militares habían dejado de confiar en Maduro largo tiempo atrás. Nadie quiso comprarlo, pero la negociación persuasiva avanzó a tal punto que Washington le prometió a Padrino que no le tocarían sus cuentas bancarias en todo el mundo, ¿no? Que le permitirían preservar su fortuna mala vida, que no habría orden de captura contra él, es decir, que todas las sanciones que han sido dictadas contra él serían levantadas. Padrino, increíblemente, el lunes, cuando le piden adelantar el plan para el martes por la mañanita, hace una petición completamente descabellada. Mis fuentes confiables de Washington me dicen que era tan descabellada que parecía hecha deliberadamente para sabotear, para abortar el plan, la Operación Libertad, ¿no? Padrino dice, si ustedes quieren que yo saque a Maduro, el presidente voy a ser yo, no Guaidó. Y la Asamblea Nacional me tiene que nombrar presidente a mí y yo voy a ser el presidente de transición un año. Si ustedes quieren que Maduro se vaya, que yo lo saque, y ustedes quieren entrar a capturar, porque parte de la negociación era también capturar a Cabello y a Tarek El Aissami, dejar escapar a Maduro, el presidente de transición voy a ser yo. Esto, por supuesto, a la contraparte que negociaba con Padrino le pareció absolutamente ridículo y descabellado, a tal punto que pensaron lo ha planteado simplemente para torpedear la negociación. Y en ese momento, cuando se le dijo eso no es aceptable, eso no está dentro del marco legal, además había la duda de cuánto tiempo quería quedarse el señor como presidente de transición y con quiénes iba a gobernar como presidente de transición, sin ninguna legitimidad. Se le dijo no, Padrino apagó el celular y la Operación Libertad de momento fracasó. Uso el verbo fracasó porque en efecto falló, no llegó a buen puerto el pasado martes, anteayer. El señor Guaidó, presidente constitucional de Venezuela, estuvo de pie donde se había quedado en encontrar con Padrino. Y Padrino no fue a la cita. No fue a la cita o porque se acobardó o porque toda la conversación que había tenido con los americanos era en realidad también una sobreactuación, una manera de espiarles, de saber qué pensaban los gringos para luego ir a contarle todo a Maduro, o porque su petición desmesurada, extravagante de ser el presidente de la transición, fue denegada, por supuesto, por Washington. Pero la cosa iba muy en serio, iba tan en serio que en efecto Maduro sacó a su mujer el martes 30 de abril de Caracas. Yo les había contado que Putin le había mandado un avión Bombardier a Maduro, pero Putin le dijo no vengas a Rusia, ¿no? Aquí no te queremos, ¿ah? De hecho, Putin está negociando todavía con los americanos y había negociado con los americanos. Y hoy me han confirmado que parte de la negociación era que Putin dejaba salir a Maduro de Venezuela, reconocería a Guaidó como presidente siempre y cuando Guaidó le pagara a Rusia todo lo que se le debe. Y los americanos se habían comprometido con darle a Guaidó esos 20.000 millones de dólares o poco más para que le pagara a Putin enseguida. O sea que el problema para Putin no era de lealtad con Maduro, sino de cobranza, ¿no? De la plata que le deben. ¿A dónde fue la mujer Cilia Flores de Maduro? Fue a Punta Cana. Es un vuelo corto de Caracas a Punta Cana. Y fue en el avión Bombardier Global Express que le mandó Putin. Salió como a las 8 de la noche de Maiquetía, aterrizó como a las 10 de la noche, hora local, en Punta Cana. El avión está ahí en Punta Cana. ¿Por qué fue a Punta Cana la señora Cilia Flores? ¿Y a dónde fue y dónde está ahora? Se los voy a contar después de este video. Yo pasé este video ayer fragmentado y dije, es la familia de Padrino, lo es en efecto, pero no están en Venezuela, están en Weston o en Pembroke Pines. Y todos creímos que la señora que hablaba al final era la mamá de Padrino. La mamá de Padrino no es la mamá de Padrino. La señora Oneida López de Padrino murió hace 10 años. Ella, la que va a hablar a continuación, que parecía la mamá porque le decía hijito a Padrino, es la tía de Padrino, Gloria Rojas de Padrino. No por eso su testimonio deja de tener valor. Hijo, tú sabes lo mucho que te quiero y lo importante que siempre has sido para nosotros. Mi amor, yo apelo a ese hermoso ser humano al que vi crecer, ese muchacho tan maravilloso, familiar, correcto, soñador y luchador. Tú, al igual que otros venezolanos, soñaban con un mejor país y creciste en un proyecto que hoy es evidente que fracasó.
Sabemos lo difícil que debe ser estar en tu lugar y lo extremadamente complejo que será dar el valiente paso de ponerte del lado del pueblo. Pero tú, mi amor, puedes hacerlo. Tienes con qué y sobre todo tienes un porqué. Nosotros te hablamos porque nunca perdemos la esperanza de verte dar el paso correcto. Estamos orando por ti y por toda Venezuela. Que Dios te bendiga e ilumine tus pasos para lograr una Venezuela libre. A ver, vamos a entenderla. Primero saludo a esta señora Gloria Rojas, que vive aquí en algún barrio de Miami, en Weston efectivamente, ¿no es cierto? Saludos. Ella está casada con, o estaba casada con, el hermano del papá de Padrino. El papá de Padrino también falleció hace 2 años. No es la mamá entonces como parecía, porque le decía hijo al general Vladimir Padrino, es su tía, ¿eh? Y quienes la acompañan son primos, creo, del general Padrino. Dicho eso, hoy mis fuentes me han contado que el general Padrino parece tonto, pero no es tan tonto. Y que a mediados de los 90, el papá del general Padrino, llamado José Manuel Padrino Renaud, se encolerizó, sacó una escopeta y mató a tiros a su vecino. Una discusión. El papá de Padrino, con una escopeta, mató a tiros a su vecino. Bueno, en ese momento, antes de Chávez, Padrino era capitán del ejército y ya tenía algunos contactos más o menos aceitados. Y Padrino consiguió que su papá no fuera a la cárcel, que fuera internado en el hospital militar. Simularon que tenía problemas psiquiátricos, tal vez los tenía. Poco después el caso fue sobreseído, nunca fue a la cárcel por haber matado a su vecino a tiros de escopeta, ¿no? Entonces, mis fuentes me dicen que Padrino es un trepador profesional y un intrigante astuto que hizo carrera en la Cuarta República antes de Chávez y fue escalando, y que se ha mantenido en el poder con Maduro, a pesar de que la promoción de Padrino ya fue dada de baja hace 5 años, y los que vienen subiendo empujan y quieren sacarlo. Y él se ha mantenido a flote, o sea que me dicen no es tan tonto. Y él tiene también un búnker, cosa que yo no sabía. A mí me habían dicho que Maduro dormía en un búnker en Fuerte Tiuna, y despachaba en un búnker en Fuerte Tiuna, y es así. Pero Padrino se hizo construir un búnker a 3 o 4 metros de profundidad en la casa del ministro de la Defensa. O sea, se da la gran vida, ¿no? Cuento todo esto para entender quién es Padrino y por qué pidió ser el presidente de transición. Por supuesto que estaba más que dispuesto a traicionar a Maduro, pero él quería quedarse con todo y no quería que Guaidó fuese, como corresponde legalmente, como es de toda legitimidad al presidente de transición. Bueno, dicho eso, ¿por qué se fue la señora Cilia Flores el martes 30 de abril de Caracas, según avión prestado por Putin, a Punta Cana? Porque en Punta Cana los Maduro han comprado casa. Era un barrio de lujo, de férrea seguridad, llamado Cap Cana, donde solo viven los muy ricos o los muy famosos, o ambas cosas, a través de Samarc López y Tarek El Aizami, y con, por supuesto, la absoluta complicidad del gobierno de izquierdas dominicano, de Leonel Fernández y Danilo Medina, han comprado una mansión en Cap Cana. Han pagado $18 millones en efectivo. Ahí está ahora, hoy, jueves 2 de mayo, la esposa de Maduro. Y ahí se iba Maduro el 30 de abril, si lo sacaban. Es decir, si Padrino hubiera honrado su compromiso de apoyar a Guaidó, Maduro estaría ahora durmiendo en esta casa de Cap Cana, Punta Cana. Esta es la casa. Es una vista aérea, ¿no? Es una mansión, por supuesto, ¿no? Han pagado $18 millones en efectivo. Y esa es la casa o el refugio, la dacha tropical que espera al tirano Maduro cuando termine de caer, que está cayendo en efecto. Regresamos a Leopoldo López. Hoy desde la Embajada de España, Leopoldo López, que no va a pedir asilo político porque no se quiere ir a España, pero que se ha refugiado como huésped con su familia, se dirigió a la prensa y dijo que la libertad era una cuestión de vida o muerte en Venezuela. En Venezuela hablar de libertad es hablar de vida o muerte. En Venezuela hablar de libertad es hablar de niños que pueden comer o se sigan muriendo por la desnutrición creada por la dictadura. Hablar de libertad en Venezuela es hablar de que venezolanas y venezolanos dejen de morir
porque no tienen acceso a la medicina. Pues yo celebro que Leopoldo López sea ahora un hombre casi completamente libre porque ya puede hablar con la prensa, cosa que no le permitían hacer cuando estaba en su casa bajo arresto domiciliario. O sea que es fantástico. Está en Venezuela, puede atender a la prensa. Desde luego su mensaje no es demasiado esparcido por la prensa local venezolana, que está casi toda censurada, pero sí tiene un calado en el mundo, ¿no? Entonces es muy importante que Leopoldo ahora pueda hablar con la prensa y ejercer su liderazgo moral, que no es menor, ¿no? La televisión colombiana, al promediar la tarde de hoy, daba esta noticia, y la gran pregunta al escucharla era: ¿entrarán los matones de Maduro a la Embajada de España a arrestar a Leopoldo? A pesar de que el gobierno español es socialista, a pesar de que el canciller socialista Borrell dice en privado que fue un error reconocer a Guaidó, a pesar de que Pablo Iglesias, el neochavista español, controla la televisión española, yo no creo que el matón de Maduro se permita la desfachatez de violar el territorio diplomático español en Caracas y llevarse preso a Leopoldo López. No creo que lo haga, no creo que lo haga. Tampoco creo que se atreva a arrestar al presidente Guaidó, principalmente porque los americanos han sido muy claros en decirle: si tú haces eso, entonces nosotros vamos a tener que tomar represalias muy significativas, ¿no? Además hoy, y lo vamos a ver en un momentito, Trump dijo que en Venezuela van a pasar cosas muy importantes la próxima semana, si no antes, ¿no? Es decir, el fiasco de la Operación Libertad, que contaba con la adhesión crucial de Padrino, plantea de inmediato, redibuja el escenario, ¿no? Y plantea de inmediato unas otras opciones que van a ser exploradas, ¿no? En este contexto de tanta gravedad y con un dictador que estaba a punto de escapar a Punta Cana hace 2 días, resulta francamente preocupante, ya desde el punto de vista de la salud mental del dictador, que hoy hace minutos salga en televisión pública venezolana envanecido y haciendo bromas sobre su belleza facial. Un centro de belleza unisex donde vayan a hacerse las uñas, las muchachas, los muchachos, a pintarse aquí las cejas. Se cortan las cejas y se pasan un creyón. Pero eso tiene una técnica. Eso no puede ser a lo loco. Mira, yo me lo hice y mira cómo quedó. Perfecto. Bueno, esto es increíble, ¿no? Porque, digamos, siempre hemos sabido que Maduro es básicamente un idiota, que no da la talla, que ha sido un fracaso histórico, pero parece por momentos divorciado de la realidad, enajenado, ausente. No comprende que el país se está incendiando, ¿no? Es Nerón y todo se incendia y él toca el arpa y se mide las cejas y se las quiere colorear y uno dice, pero ¿hasta qué punto puede estar vacío de contenido moral ese sujeto repugnante? Hoy el presidente Trump dijo algunas palabras muy importantes sobre Venezuela. I'd like to begin by sending our prayers to the people of Venezuela in their righteous struggle for freedom. The brutal repression of the Venezuelan people must end, and it must end soon. People are starving, they have no food, they have no water, and this was once one of the wealthiest countries in the world. So we wish them well, we'll be there to help, and we are there to help. Bueno, yo hoy también he recibido alguna información alentadora en ese sentido, según la cual tanto el presidente como el señor Pompeo, no digamos ya Bolton y Elliot Abrams, todos están absolutamente resueltos, determinados a que esta crisis se zanje muy pronto, ¿no? Es decir, que no van a dejar que Maduro, bajo la influencia de los cubanos, bajo la influencia de los rusos, prevalezca, ¿no? Lo que me parece que ha irritado particularmente al señor Trump es que los rusos hayan desplegado fuerza militar en Venezuela, ¿no? No solamente mercenarios del ejército irregular Wagner, que son como 400, pero baterías antiaéreas y que pretendan montar una escuela para pilotos de aviones y helicópteros rusos, o sea, que pretendan montar una base militar en Caracas, ¿no? Eso a Washington le ha caído fatal, ¿no? Porque una cosa es tolerar
la expansión imperial rusa, exsoviética, no sé, en Siria o en Ucrania, pero otra cosa es que se metan en Venezuela. Y me parece que hay que ponerles un freno y ejercer un contrapeso. Esta es otra declaración de Trump hoy que logramos grabar a una cadena que es muy amigable con él, que es Fox News. En esta entrevista, Trump en algún momento llega a decir, la próxima semana van a ocurrir cosas muy importantes en Venezuela. It's just a terrible situation. You see what's going on, and we're doing everything we can do, short of, the ultimate. There are people that would like to have us do the ultimate, but we have a lot of options open. But when we look at what's going on there, it's an incredible mess. Some of them I don't even like to mention to you because they're pretty tough. But we see what's happening with respect to the hunger. You don't see things like this anymore. And they don't want food. Maduro won't accept food. I think he should, frankly. I think it would be better for him if he did, because you have people that are starving and they become desperate, and you see what's happening on the streets. And the streets are very dangerous, and it's very dangerous for, frankly, everybody. And we haven't seen a scene like this in many, many years. And when you think how wealthy this country was, Trish, this country was one of the wealthy countries, not just there, but this was one of the wealthy countries of the world. And now you look at what's going on, where they don't even have food, where they can't get water. The water is filthy dirty, and people are getting sick. It's a terrible, terrible thing. Bueno, para quienes defendemos la causa de la libertad en Venezuela y la causa de la libertad en general, estas palabras del señor Trump son ciertamente esperanzadoras, ¿no? Porque creo que revelan un compromiso por parte de su gobierno de ayudar a los venezolanos a liberarse de Maduro. Ellos solos no van a poder. O ellos solos, confiando en los militares que a última hora desertan o se acobardan o dan un paso atrás y se achantan, no van a poder. No podemos pedirles a los ciudadanos venezolanos más gestos de valor y heroísmo de los que han tenido ya. Primera pausa publicitaria. Luego les voy a mostrar algunas imágenes que son tremendas porque no han sido propaladas antes. Son de un periódico inglés, The Sun, que mandó un corresponsal o varios, y entonces toman imágenes registradas el martes y el miércoles, anteayer y ayer, de la represión verdaderamente brutal. Hay por lo menos 4 muertos, 2 de ellos menores de edad, un chico de 14 y un chico de 16. 4 muertos en la jornada del martes y en la jornada del miércoles. Y contados por la OEA, que es una organización seria, desde el primer día de este año hasta hoy, 2 de mayo, Maduro y su dictadura han matado a 54 personas protestando en las calles. Regresamos con todo eso después de la pausa. A lo mejor vendrá luego cuando tenga el gran placer de conversar con Luis Justi, un venezolano brillante y honorable que fue presidente de PDVSA. Al final voy a estar también, por supuesto, con mi querido amigo, el inversionista y conferencista colombiano Alejandro Cardona. Regresamos con todo eso después de la pausa. Bueno, es increíble. En un momentito voy a conversar con Luis Justi, que es un brillante venezolano y un querido amigo, fue presidente de PDVSA y está profundamente preocupado por lo que ocurre en su país. No se pierdan a Luis Justi. Es increíble porque, y no voy a revelar su nombre ni su identidad ni la vamos a poner en cámaras, ¿no? Pero está entre nosotros, aquí en el público, esta noche una señora que dice que, y yo le creo, ella le enseñó a hablar inglés a Padrino cuando vino a hacer sus posgrados aquí. O sea, fue la maestra de inglés de Padrino. ¿Dónde estudió los posgrados? ¿En qué escuelas? No sé, me dijeron en escuelas de infantería avanzada, no sé dónde quedará eso, ¿no? Sí, bueno, en fin, luego seguiremos informando de Padrino, que saboteó la operación militar porque quería ser él el presidente de transición, salvo que él haya jugado esa carta no deseando ser el presidente de transición, sino queriendo boicotear, sabotear toda la operación, salvo que él haya estado hablando todo este tiempo con los americanos, fingiendo que era un hombre de ellos, solo para mantener informado a Maduro, ¿no? Y a los cubanos. Yo ya no sé qué creer. Bueno, el diario inglés The Sun registró estas imágenes tremendas de la represión el martes y el miércoles.
Bueno, son bastante miserables los uniformados venezolanos que hacen estas cosas tan sañudas, tan crueles, ¿no? Porque no parecen valientes, al contrario, ¿no? Lucen muy cobardes, o sea, de a 6 o de a 7 le dan una paliza a un pobre hombre indefenso, inerme. Eso no tiene mérito. Por eso, cuando Maduro dice hemos ganado, hemos prevalecido, este combate épico, ¿de qué combate está hablando? ¿Ah? No hay una contienda, es una lucha desigual. Otras imágenes de la represión capturadas en primicia por un periodista inglés. Sumados los heridos graves del martes y el miércoles son como 100. Los muertos oficialmente son ya 4, 2 de los cuales eran menores de edad, 14 y 16 años. Una muchachita de 27 años, los 4 en Caracas, los 4 heridas de bala, los 4 heridas de bala en la cabeza, ¿no? O sea, cuando te matan de una herida de bala en la cabeza no es una bala perdida, es que te han disparado a matar. Más imágenes de la represión. Todo esto pudo haberse evitado, todo esto ocurrió por culpa de un individuo, felón, envanecido y cobarde, no Maduro, Padrino. Si Padrino hubiera cumplido su palabra y se hubiera reunido a las 6 de la mañana en La Carlota, el martes, con el presidente constitucional Guaidó, nada de esto hubiera ocurrido. El pueblo habría estado festejando en las calles, se habrían salvado vidas humanas y el dictador estaría ahora durmiendo en su mansión de Cap Cana, Punta Cana. O sea que eso pesará en la conciencia, si tiene, de Padrino. Los pocos días que le quedan, porque además mis fuentes me dicen que tiene cáncer de páncreas. O sea, no se entiende que un sujeto que tiene ya la muerte a la vuelta de la esquina quiera aferrarse al poder y decir el presidente de transición tengo que ser yo, ¿no? Tenía una oportunidad de redimirse y la ha dejado pasar y no creo que ese tren pase 2 veces, ¿eh? Más imágenes de la represión. Esta película la hemos visto ya tantas veces que a veces nos hunde en el desaliento, ¿no? Pero estas imágenes hay que difundirlas, propalarlas, porque tal vez sea una manera de sensibilizar a nuestros amigos en América, que tienen que intervenir para rescatar a los venezolanos. O sea, es una contienda desigual, ¿no? Es una batalla, así como está planteada, es una batalla perdida, ¿no? Perdida. Son ciudadanos indefensos
contra un Estado policial de terror que usa la fuerza de manera verdaderamente brutal. Este es el parte de los muertos del martes y el miércoles. 2 menores que habían resultado heridos de bala en las protestas del martes y el miércoles contra el presidente venezolano Nicolás Maduro murieron el jueves, según informaron familiares y dirigentes opositores. Las víctimas son Josner Graterol, de 16 años, herido el martes en la localidad de La Victoria, y Joyfre Hernández, de 14, impactado el miércoles en Caracas. La muerte de los 2 menores se suma a la de Samuel Méndez, de 24 años, el pasado martes, y a la de Yurubit Rauseo, de 27, el miércoles, de acuerdo con el privado Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Habla el papá del jovencito Hernández, de 14 años, que fue asesinado por esbirros de la dictadura. Él bajó a la parte de la Altamira, pero no duró 10, 15 minutos, se lo llevó una ráfaga de tiros y el niño lo traían los paramédicos herido. Llegó aquí prácticamente suicidio vital. ¿Eso fue a qué hora? A la 1. Lo mataron como a la 1 de la tarde del martes. Es una vida que pudo haber sido salvada si el general Padrino hubiese recordado una palabra que ya es ajena a él, ¿no? El honor o la decencia. Este es el relato de cómo mataron al joven Hernández, de 14 años. Su padre, José Hernández, nos comunicó que él estaría encima del elevado y que su hijo se habría bajado por las riberas que allí observan a juntarse con demás jóvenes que se hacen llamar de la resistencia. Minutos después, él escuchó unos disparos, empezó a buscar a su hijo y luego visualizó que lo cargaban paramédicos, quienes lo trasladaron hasta la clínica El Ávila. Asimismo, la cadena Telemundo informó de las circunstancias trágicas que le robaron la vida a una jovencita de apellido Rauseo, de apenas 27 años. Balas de goma y gas lacrimógeno, Maduro intentó sofocar la Operación Libertad. En un día de mayor represión, una joven de 27 años fue asesinada. Un disparo en la cabeza mientras protestaba le quitó la vida. Y al menos 5 periodistas resultaron heridos mientras ejercían sus labores. En un esfuerzo por avanzar desde el este hacia el Palacio Presidencial de Miraflores, en el centro de Caracas, la oposición convocada a las calles por Juan Guaidó fue frenada y con más violencia. Desde Washington, el portavoz de Luis Almagro, que está haciendo un trabajo verdaderamente formidable, un gran defensor de la libertad, Almagro, mi respeto, señor Almagro, mencionó el número escalofriante de muertos sobre las espaldas del dictador Maduro. Hoy, presidente, de nuevo tenemos que hablar de represión y tenemos que hacer un macabro recordatorio. Con el asesinato de Samuel Méndez se eleva a 54 el número de personas fallecidas en protestas en Venezuela en lo que va de 2019. 53 de estas personas murieron por impacto de bala. Son 271 personas muertas en protestas desde que Maduro llegó al poder. Se necesitan soluciones reales, urgentes y democráticas para el pueblo venezolano, para que pueda salir de la dictadura usurpadora. Y solo está contando, cuando dice 54 muertos en protestas en lo que va este año, está contando a las personas que han sido asesinadas en protestas, en revueltas callejeras, reclamando libertad. No está contando, por supuesto, a las miles de víctimas por homicidios en Venezuela, año a año, suman 28.000, 30.000 cada año, ¿no? Cada año. Haciendo de Venezuela el país más peligroso del hemisferio, ¿eh? Por encima de Honduras o de Haití, ¿no? Bueno. Un indefenso ciudadano estaba trasladándose en moto y los buitres de la policía o la guardia lo cercan, le dan una golpiza y le roban la moto.
es, por desgracia, la tierra arrasada, la Venezuela de estos tiempos, donde el poder no se usa para bien, sino se usa para mal. Se usa para abusar, se usa para robar, se usa para humillar al más débil. Tendría que ser todo lo contrario, ¿no? El poder hay que usarlo con sabiduría y con prudencia, a favor de todos y en particular de los desheredados, de los desposeídos. Pero para eso la gente que ocupa el poder tiene que ser la más virtuosa, la más decente, la más inteligente. Y es todo lo contrario lo que ocurre en Venezuela. Al punto que, y ustedes dirán, esto no puede ser verdad, pero es verdad. Esta señora, que es una señora mayor de edad, una dama, en medio de la refriega y del fuego cruzado, de los tiros que van y vienen, se mete en una clínica pensando, aquí no me van a disparar. Y miren lo que le pasó. Soy Esmeralda Co. Estaba en mi marcha porque yo quiero una libertad para mi país. Yo creo que todos vivamos en paz y no vivamos en esta zozobra que tenemos. Y me resguardé, me empezaron a disparar y me resguardé en la clínica de Alarco. Y se metieron esos guardias y empezaron a disparar quemarropa. En una de esas me dieron a mí. ¿Cómo pueden entrar los guardias pretorianos de Maduro a una clínica y dispararle a una mujer mayor, indefensa? No le dispararon balas, lo hubieran matado, le dispararon perdigones. Pero ¿cómo pueden perpetrar semejante vileza, no? O sea, entrar en una clínica a disparar a señoras de edad avanzada. Esto ya no se entiende, es una locura. Tampoco se entiende esto. A un periodista le tiran una granada, los matones de Maduro, y no lo hicieron volar en pedazos, pero lo dejaron gravemente herido. Marico, está botando mucha sangre, vale. Llame una moto rápido. Una moto rápido. Le arrojaron una granada de guerra. La oposición no cuenta con granadas de guerra, ¿no? No fue una casualidad. Salvó la vida porque tenía un casco, una máscara antigas y chaleco antibalas. Salvó la vida. Le masacraron las piernas. En Fox News en inglés, hablan de este atentado contra un reportero. In 2 days of violent protests here in Caracas, 70 people injured on Tuesday, at least 20 people shot Wednesday. One of the injured yesterday was a Venezuelan reporter, Greg Jaimes. He's covering the story here. He was in a helmet and a gas mask when a member of the government National Guard fired what seemed to be a riot control grenade that exploded at his feet, his mask filled with blood. He posted later from home that he is recuperating, but that he lives in a country where members of the press are attacked. Bueno, publicidad y regresamos con don Luis Justi, que es un hombre muy honorable, una mente brillante, fue presidente de PDVSA. Yo me aferro a las palabras que ha pronunciado hoy en los jardines de la Casa Blanca el presidente Trump, y es que la próxima semana van a pasar cosas muy importantes. El mundo no puede permanecer impávido, indiferente al dolor de los venezolanos. No pueden seguir muriendo venezolanos inocentes, jovencitos, menores de edad, jovencitas. Esto tiene que detenerse. Y alguien tiene que ayudar a Venezuela para que esa matanza, esa escabechina se detenga. Si no contamos con el general Padrino, bueno, pues, mala suerte. Pero habría que tener un plan B, ¿no? Regresamos después de la pausa con Luis Justi. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. Nos visita esta noche Luis Justi, es venezolano, es un demócrata cabal, fue presidente de PDVSA. Lo recibimos con el cariño que él merece. Un aplauso para Luis, por favor. Bienvenido, querido Luis. ¿Cómo has visto los hechos históricos de esta semana? ¿Cómo estás? La tragedia, por supuesto, está presente todos los días, a toda hora. Lo que vimos en las calles, el desastre, la agresión contra cualquiera que esté tratando de manifestarse, es un episodio más de lo mismo que hemos venido viendo durante bastante tiempo. Sin embargo, francamente, creo que hay algunas cosas que indican que se abre una nueva posibilidad. Hasta hace poco, yo me acuerdo
vamos a decir que hace algunos meses, unos 2 o 3 meses, Trump le dedicó 1 hora a hablar de Venezuela con todas las promesas de ayudar, apoyar, y al mismo tiempo dirigiéndose también a la dictadura de Maduro, diciéndole van a tener que empezar a preparar sus maletas, ¿no? Pasaron las semanas y sin embargo no ha ocurrido, ¿no? Tú has comentado muchas veces en tus programas cómo en realidad se necesita esa ayuda y hoy mismo lo acabas de repetir. Y había esta especie de eslogan en el cual se decía que todas las opciones están en la mesa. Sí, sí, eso se ha dicho, ¿no? mucho, sí. Correcto. Pero nunca se había dicho que la opción militar estaba en la mesa. Sí. Eso lo oímos esta vez, en boca de Pompeo, en boca de Abrams y en boca de Bolton. Y lo han dicho esta semana, después del fiasco con Padrino, y después de señalar a Padrino con nombre y apellido, cosa que a mí me sorprendió, no sé si a ti, porque generalmente en el mundo de la inteligencia tú no revelas los nombres de tus topos, sí, claro, de tus agentes dobles infiltrados. Pero al revelar el nombre de Padrino, te pregunto a ti, Luis, ¿en qué estaban pensando Bolton y Pompeo? ¿Por qué lo hicieron? Simplemente ya lo quemaron, o sea, ya no confían más en él. Sí, y posiblemente lo identificaban como una figura que tenía poder para actuar tras bastidores con la dictadura y con Maduro. Sí. ¿No? Porque con Maduro no pueden hablar. Correcto. Entonces, ¿quién les queda sino Padrino? Por eso es que yo creo que el intento lo hicieron con Padrino. Sí. Sin embargo, yo creo que nosotros somos muy afortunados en tener como presidente a Donald Trump, porque yo creo que él es un hombre que está muy claro. Prácticamente es como si fuera un discípulo de la doctrina Monroe, que cuando los europeos se querían acercar, acá claro, pues los Estados Unidos los repelían. Sí, sí. Y a mí me llama la atención cuando se habla de que no, pero es que los rusos van a ayudar a Maduro. No, los rusos no. Cuando los rusos invadieron Ucrania, protestó Trump. Pero eso no quiere decir que Trump se iba a meter allá con los tanques. No, como tampoco pueden venir los rusos aquí a meter. Cada uno tiene su zona de influencia, digamos, y se sobreentiende que Venezuela es el vecindario americano. Entonces, ¿tú crees que, digamos, no es verdad que por culpa de Putin o de una llamada de Moscú el dictador Maduro no escapó? Esa versión no tiene mucho sentido, ¿no? Yo eso no lo creo. Además, fue negado allá en Rusia. Eso lo rechazaron allá, dijeron que eso no había sido cierto. Sí. Pero en todo caso, yo creo que no tiene ninguna trascendencia. Lo que tú dijiste antes sí está muy claro, porque en boca de el presidente Rosneft en Venezuela, que es la empresa petrolera rusa, él dijo en una ocasión, a nosotros nos deben 11.700 millones de dólares, claro, y esperamos que nos paguen. Ellos quieren cobrar la deuda. Claro. No. Y los americanos le han dicho a Moscú, no se preocupen, una vez que Guaidó sea el presidente, nosotros le vamos a dar el dinero a Guaidó para que les pague bien rápido a ustedes y quédense tranquilos. Guaidó les va a pagar, Maduro no. Sí. Eso es una buena manera de convencer a Moscú. Yo creo que en el caso de los rusos, como a pesar de que la dimensión de la deuda es muy grande, nunca se compara con la de los chinos. Correcto. No, porque los chinos estamos hablando de 60 o 70 mil millones de dólares. Sí. Entonces, con los chinos, cuando esta pesadilla termine y se vaya a empezar de nuevo a construir a Venezuela, hay que llamar a los chinos a negociar, porque con una deuda de ese tamaño es casi imposible arrancar. Sí. Ahora, no siendo este tu campo, ¿no? Porque tú eres un experto en los negocios, en el petróleo, no siendo el campo militar tu especialidad. Trump ha dicho hoy, la próxima semana van a pasar cosas importantes en Venezuela. ¿Qué podría hacer Estados Unidos por sí mismo, asumiendo que otros países de América no lo acompañan en la cruzada? ¿Qué podría hacer Estados Unidos para que la Operación Libertad, que no triunfó el pasado martes, triunfe finalmente? Sí, yo creo que ha habido, y de allí que no se haya nunca pasado a la cuestión que ahora ya se está mencionando, de la entrada de tropas, pero ha habido una resistencia a lo que los gringos llaman boots on the ground,
Sí. ¿no? De traer los soldados y meterlos ahí. Porque tropas en tierra. Esos son compromisos muy difíciles y después con frecuencia también en la historia hemos visto que se complican las cosas y después queda el gobierno de los Estados Unidos con un problema grave para resolver. Sin embargo, esa no es la única salida. Yo creo que una cosa que sí se podría hacer es mover un portaaviones y estacionarlo en las aguas del Mar Caribe y poner los aviones a dar unas vueltas. Porque esa fue la táctica con Rocketman. ¿No? Allá movieron el portaaviones. Con Kim Jong-un, con el norcoreano. Exacto, con el norcoreano. Claro, no tienes que invadir, nadie está hablando de una invasión convencional a la antigua, pero sí mostrar músculos, ¿no? Claro que sí. Y lo otro, naturalmente, es que también se pueden hacer otro tipo de operaciones. Operaciones de estas al estilo de lo que se ha hecho con muchos de los terroristas. Al estilo Bin Laden. Exacto. Entran unos helicópteros en la noche, secuestran a las personas y fuera. Lo que a mí me dicen mis fuentes es que hay dos individuos que Estados Unidos quiere capturar. A Maduro están dispuestos a dejarlo escapar a su casa en Punta Cana, ¿no? Siempre y cuando eso permita que Guaidó sea el presidente tan pronto como sea posible. Pero hay dos que creo que sí tienen la suerte echada, que son Cabello y Tarek El Aissami. A ellos los quiere la DEA, el Departamento de Justicia, o sea, son los capos del narcotráfico. Y no sé si los van a dejar escapar, ¿eh? No creo que los dejen escapar. En estas cosas también los cálculos a veces se hacen de manera diferente, ¿no? Los dejan escapar y después los agarran afuera. Claro. No, porque hay una cantidad de mecanismos, sobre todo para perseguir el dinero mal habido. Hoy en día, si tú ves todo lo que ocurre, el que se meta en cualquier banco por ahí con dinero mal habido, es cuestión de tiempo para que lo agarren. No, es un poco difícil decir lo que puede pasar. Sin embargo, yo creo que lo más importante ahora es el apoyo a Guaidó. Hay que seguir en esta lucha. Pero ha sido una semana buena para nosotros en esta lucha porque recojo opiniones dispares, Luis. Por eso te la planteo la pregunta. Hay gente que me dice, ha sido una semana mala, hemos fracasado de nuevo, como con la ayuda humanitaria. No entró la ayuda, no triunfó la Operación Libertad, Guaidó se plantó donde tenía una cita con la historia y los militares no llegaron. Otra gente me dice, y yo estoy más en ese segundo club, no fue la semana de triunfo final, pero seguimos avanzando y vamos bien. Yo estoy de acuerdo con la segunda versión. ¿Por qué? Lo que hemos visto ahora, esta movilización, fíjate tú, cuántas cosas no se han dicho acerca de que si le van a hacer daño, que lo van a meter preso, pero no lo van a hacer, no se atreven. Porque a Guaidó, dices tú. A Guaidó, no se atreven a tocarlo. El día que toquen a Guaidó, bueno, olvídate. No se atreven. No se atreven. No se atreven. Si estuviera la señora Hillary Clinton sentada como presidenta en la Casa Blanca, a Guaidó lo hubieran metido en un calabozo hace mucho rato. Hace mucho tiempo. Gracias a Dios, por eso decía, gracias a Dios. Le tienen miedo a Trump. Eso lo juegan a favor nuestro. ¿Y crees que se van a atrever a entrar a la embajada española a capturar a Leopoldo? No creo. Yo tampoco. No creo que lo van a hacer. Es más, el caso de Leopoldo, porque quizás tú no lo sepas, porque fue apenas cuando ya yo estaba entrando aquí que lo vi. Leopoldo además hizo una declaración importante en donde habla de todo lo que le ha pasado, de cómo ha sufrido cárcel, que han abusado de su familia, que lo han perjudicado, que le han hecho perder su juventud. Pero para reafirmar en este manifiesto que hizo, para reafirmar que se queda en Venezuela y que va a educar a sus hijos en Venezuela. Y ha hecho bien entonces Leopoldo en refugiarse en la Embajada de España. ¿Te parece un gesto inteligente? Yo creo que sí, porque aunque no tiene un asilo, ¿no? Por lo cual por ahí andaba un abogado diciendo que lo podían ir a buscar. Por eso te pregunto. Sí, pero yo creo que es un poco difícil porque al fin y al cabo es la embajada, no es una habitación cualquiera. Correcto, la embajada se supone que es territorio del país. Yo creo que no se van a estas alturas no creo que se vayan a meter con no creo con Leopoldo. Y además yo celebro de verdad que a Leopoldo le hayan dado la libertad, se la haya dado Juan Guaidó, porque Leopoldo es una víctima de este gobierno. Un joven que además yo lo conozco desde muchacho. Un gran político. Y ha hecho unos sacrificios inmensos por Venezuela. Yo a veces no entiendo la mezquindad de algunas figuras de la oposición, más o menos grises por otra parte, que pululan por acá y disparan contra Leopoldo y disparan contra todo el que pueden de la oposición. Yo no lo entiendo. Mira, ¿tú entiendes eso? No. Es decir,
Lo entiendo, pero no lo justifico. Claro. Sí, claro, no se puede justificar. La oposición hoy en día, y ha pasado durante muchos años y en diferentes periodos, no es necesariamente una cosa totalmente íntegra. Claro. ¿No? Hay, tú sabes, pasiones, hay aspiraciones, hay deseos. El mundo de la política es así. Es así. En cualquier democracia, la oposición no es una secta monolítica. La oposición son un montón de partidos y en cada partido hay un montón de gente que quiere liderarlo, ¿no? Claro, y en nuestra Latinoamérica hay una práctica muy común que es quítate tú para ponerme yo. Claro, por supuesto. De tal manera que no podemos aspirar a que todo el mundo esté de acuerdo con apoyar a Leopoldo o apoyar a Guaidó, claro. porque cada quien tiene su agenda. Exacto. Su agenda. Cada quien tiene su agenda, su vanidad, su sueño narcisista, ¿no? Y es una silla para 1000 que quieren ocuparla, ¿no? Ahora, dicho eso, ¿no? Yo rompo una lanza a favor de Guaidó, querido Luis. Absolutamente. Guaidó en 3 meses le ha cambiado la historia a Venezuela. No hay duda. El muchacho es un campeón. Así, comparto totalmente Claro. tu opinión, ¿no? Y además que, por cierto, es increíble porque él estaba ahí como de cuarto. Sí, claro. ¿No? Porque en principio estaba Leopoldo preso, estaba Requesens estaba preso. Y Freddy Guevara, y Vecchio. Y además el otro muchacho que estaba en Estados Unidos, se me escapa el nombre. Carlos Vecchio. Bueno. No, Carlos Vecchio no, pero bueno, en todo caso. Smolansky. Smolansky, Sí. David Smolansky. Y entonces Guaidó estaba ahí de cuarto, de quinto. Claro. Y para que tú veas, ha salido un campeón. Sí, total. Entonces, ¿eres optimista? ¿Crees que estamos a las puertas del triunfo? Sí, y lamento muchísimo las muertes y las torturas y las bombas lacrimógenas y el sufrimiento del pueblo que ha estado en la calle. Un pueblo muy, pero muy valiente. Sí. Y eso es una cosa muy lamentable, y estando uno lejos, pues naturalmente le duele más no poder ayudar. Pero yo sí creo que la intervención directa de los Estados Unidos, sobre todo con Trump ahí, vamos a encontrar ese camino. Yo también. Ahora, hoy se reúne con los militares, esto es todo muy patético, ¿no? El dictador Maduro, y dice, ha llegado la hora de combatir, hagan historia. ¿En qué está pensando Maduro? O sea, ¿contra quién están combatiendo? Sí, no. No hay un enemigo. No hay absolutamente ningún enemigo. No. Lo que hay es el pueblo que está en las calles y bueno... Pero indefenso, ¿no? Indefenso totalmente. Claro. Lo único que le quedan son las piedras. Claro. Tirar las piedras, Ese no es un combate. Lo lanza una guerra imaginaria. Absolutamente. No, Maduro es una de las tragedias más grandes que ha vivido este país. Realmente. Claro. Que quiero repetir algo que hemos hablado, conversado, empezando esta entrevista antes de hablar con todos, que es simplemente que Chávez y Maduro, la misma cosa. Sí. No la misma cosa. Sí, hay gente que ahora dice, pero es que en tiempos de Chávez esto no pasaba. Por favor. No, por favor. ¿No? Vienen aquí a santificar a Chávez. No, Chávez es el padre de toda esta desgracia. Por supuesto, y de paso, ¿No? Claro. además, déjame decirte, el saqueo de Venezuela ocurre con Chávez. ¡Claro! Chávez designa a su aliado, Ramírez, y al canciller Arreaza, que en ese tiempo estaba casado con una de las hijas de Chávez, claro. y se produce el saqueo de PDVSA. PDVSA era la caja chica de Chávez. Exactamente, no, además Chávez era, tú sabes, regalón. Regalaba. Sí, claro. no, el regalón. Él desde que llegó empezó a regalar el petróleo. Pero si tuviste a los Kirchner, les pagó la deuda con el Fondo Monetario. Absolutamente, ¿no? sí. Les compró bonos del Tesoro. O sea, no, Chávez era un emperador megalómano chiflado, corrupto. Además, Chávez permitió, Luis, la entrada de los cubanos, que ahora todos lamentamos. Eso fue Chávez. ¿Fue Chávez? Y sin lugar a dudas. Claro. No, Maduro ni estaba por todo eso. Claro. No, fue Chávez. Se entregó. Esa es la traición a la patria más grande que hay por supuesto. en la historia venezolana. Claro. Venezuela fue colonizada por un ejército irregular de espías cubanos. Y hoy en día están metidos en todas partes. Sí. ¿No? Esa es otra de las tareas que va a venir. Sacar a esa gente, porque hay otra cosa detrás de esto, y es que para Cuba la salida de Maduro y a la dictadura es una tragedia de grandes proporciones. Sí. Porque se van a quedar sin nada. Sí. Yo hasta donde sé, no fueron los rusos quienes persuadieron a Maduro de quedarse. Fue principalmente la inteligencia cubana que le hizo ver que la Operación Libertad había fracasado. O sea,
¿no? A las 8 de la mañana, 9 de la mañana, cuando todavía estaba Guaidó plantado en una autopista, ¿te acuerdas? Sí. En ese momento a Maduro le dicen que tú no tienes que escapar. Esto ya no calza, no... Sí, no ha cuadrado la cosa. No cuadró el rompecabezas. No se llevó a cabo, en definitiva, vamos a decir que no se consumó. No se consumó. A punto estuvo. Sí, no se consumó. Muy cerca, estuvo muy cerca. Ahora, la señora Cilia, esposa del dictador, se fue a Punta Cana, está allí, o sea, no es una exageración decir que en cualquier momento Maduro termina en Punta Cana, Luis, ¿eh? Sí. No, por supuesto. ¿No? Por supuesto. Tiene muchas deudas que pagar, por cierto. Sí. Quizás lo dejen salir, pero más adelante la justicia lo va a agarrar. Sí, pues. Lo va a agarrar. Eso no se van lisos de... Y si no es la justicia humana, será la divina, ¿no? Sí, así es. Bueno, te vas, entonces, nos dejas optimistas. Yo me siento optimista. Siempre los riesgos de la gente en la calle, sobre todo porque hay unas fuerzas irregulares, que son los que están en los colectivos, que son una cuerda de delincuentes, bandidos, asesinos, que también se le deben al régimen de Maduro y a Chávez, en definitiva, ¿no? Porque los prepararon para ir a donde quiera, a destruir lo que sea necesario. Yo creo, Luis, y hoy he tenido varias conversaciones que lo mejor está por venir, que ya falta poquito, que estamos muy cerca del triunfo. Yo también, yo comparto esa visión. Sí. Y Padrino, que tuvo la oportunidad histórica de redimirse de su abyección, se hundirá con Maduro, creo yo. Sí, yo creo que ya definitivamente no es interlocutor para los gringos. No. En el momento en que dijeron su nombre, los gringos lo quemaron. Claro, sí. Eso creo, ¿no? Ya yo creo que está liquidado. Sí. Pero sí creo que los Estados Unidos va a tener que intervenir, y creo que las palabras de Trump, que a veces van así un poco en zigzag, pero que en definitiva llegan siempre al punto, es que los Estados Unidos no van a abandonar a Venezuela. Que es muy importante. Sí. Gracias por tu colaboración generosa siempre con este programa y con la causa de la libertad de tu país. Muchas gracias a ti, y aspiramos que podamos tener una Venezuela libre muy pronto. Muy pronto. Un gran aplauso para Luis Yusti, por favor. Gracias, Luis. Regresamos después de la pausa con todo lo último. Ya volvemos. Este es Padrino, el general Padrino, fingiendo ser un hombre de honor en combate contra un pueblo indefenso. Padrino, tuviste la oportunidad de redimirte de tus miserias morales y no encontraste grandeza en ti para estar a la altura de la cita con la historia. O sea que te hundirás con Maduro. Regresamos después de la pausa. El dictador Maduro llama a sus tropas leales a combatir. Bueno, yo digo, si quieren combate, en serio, habría que darles combate de verdad, ¿no? Soldados de la patria, ha llegado la hora de combatir. Ha llegado la hora de dar un ejemplo a la historia y al mundo. Y decir, en Venezuela hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana consecuente, leal, cohesionada, unida como nunca antes. Derrotando intentonas golpistas de traidores que se venden a los dólares de Washington, no a los traidores, no a los golpistas. Nadie puede tener miedo. Es la hora de defender el derecho a la paz. Bueno, primero los llama a combatir y luego los llama a defender la paz, ¿no? Esto, que se ponga de acuerdo él consigo mismo. Pero yo digo, si de verdad quiere combate, bueno, muy bien, hay que plantearle el combate que él está reclamando. Se equivoca si cree que esos soldados van a defenderlo a él, van a combatir para sacarlo a él. Regresamos después de la pausa. Bueno, para terminar, este domingo 5 de mayo voy a estar en Bogotá. Me hace mucha ilusión viajar, mucha. Domingo 5 de mayo voy a estar en la Feria del Libro de Bogotá, que es un evento al que va muchísima gente, presentando mi más reciente novela en clave de humor, Pecho Frío. Los espero, no me dejen solo, por favor, acompáñenme. Nos vemos el domingo y gracias a este público maravilloso que vino hoy. Chao, hasta mañana.